Hola, hola mis amores, sean bienvenidos a Tu Historia, un espacio en que estaba siendo pensado durante muchísimo tiempo y hoy se pudo hacer realidad. Empezamos nuestro podcast llenos de mucha ilusión, de mucha alegría y esperemos seguir teniendo muchísimos invitados, así como la preciosa invitada que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña Isabel Morales, terapeuta holística integral, una mujer con una calidez que abraza, una fortaleza admirable y una esencia llena de luz y carácter. Una mujer que tuvo que tomar decisiones difíciles, enfrentar miedos y darse la oportunidad de construir una nueva etapa sin dejar de ser ella. Ella es mi mamá. Muchas gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Gracias por aperturar tu espacio. Espero que sea muy agradable todo lo que vamos a conversar en este momento y pues gracias por la invitación también. Gracias, mami. Este es un espacio donde busco que las personas puedan sentirse muy tranquilas, que sientan mucha complicidad, porque vamos a estar topando temas de muchas cosas. Entonces, la idea es que desde su perspectiva nos puedan ir contando su historia. Y bueno, como vieron en el título, el tema de hoy es acerca del divorcio. Entonces, mis amores, todo tiene un inicio. Entonces, a mí me gustaría que nos puedas comentar eh, cómo se conocieron, cómo te conociste con mi papá. Ya. Ay, bueno, es una historia, creo que de todos siempre va a ser una historia larga, ¿ya? Bueno, nos conocimos muy jóvenes, ya, demasiado jóvenes. Y también nos casamos demasiado jóvenes. ¿A qué edad, pues? Nos casamos, yo tenía 19 años y él tenía cerca de 21. ¿Y en dónde se conocieron? ¿En alguna fiesta? ¿En algún...? Me presentó una compañera que no era tan amiga, pero por una cuestión de hacer trabajos del colegio, ya casi al terminar, nos pusimos en contacto. Yo no sé por qué me lo presentó, pero me lo presentó ella, ¿ya? Entonces, pues ahí empezamos a salir. Y claro, los dos estábamos muy jóvenes y creo que muy enamorados. Sí, es la época en la que uno se enamora, cree que ya encontró a la persona perfecta, a la persona correcta y no admite devoluciones, ni excusas, ni consejos, ni nada. Entonces, nosotros estábamos muy enamorados, muy jóvenes y dadas las circunstancias, yo ya había acabado mi colegio, pues un día se nos ocurrió casarnos, ajá. Sí. ¿Pero qué fue lo que te gustó de él? Bueno, de él lo que me gustó, que me acuerdo, ¿no? Ahorita me acuerdo, porque ya casi no me acuerdo. Me acuerdo que me gustaba de él, que era muy caballero, muy romántico, muy atento, era, le encantaba escucharme, era de hacer muchos planes, ¿ya? Entonces era como en esa edad en la que uno está, uno eso le enamora totalmente, estar con una persona que le escuche, que tenga planes. Me acuerdo que él ya trabajaba, pues yo ya recién casi salía del colegio, entonces era como algo bonito de ese momento, ¿ya? Era el amor, la ilusión, la edad. Entonces era una mezcla de todo y pues un día habían muchas cosas que como que impedían que estemos juntos, entonces decidimos casarnos ya. Eso fue nuestra mejor argumento para decir, vamos a luchar contra el mundo y nosotros nos amamos y vamos a casarnos. Entonces nos casamos. ¿Tú te acuerdas cómo fue el inicio de la relación? Hermosa, hermosa, porque supuestamente los dos estábamos contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues obviamente los dos estábamos jóvenes y nadie nos aplaudía que nos casemos tan jóvenes, pero nosotros decíamos, no, o sea, ¿cómo nos van a impedir casarnos si estamos tan enamorados? O sea, no podemos nosotros decir que no. Era las personas adultas, no, nuestros padres y los padres más de él, que pues era como
piensa bien, no piensa bien, esto no está bien. Y claro, cuando ya uno pasa el tiempo, lo ve de otra manera, entiende lo que ellos nos querían decir, pero en ese momento lo que uno hace es simplemente sentir y decir estoy enamorado y eso es todo lo que pues importa en ese momento. Él ya trabajaba, ya él tenía su sueldo, yo tenía que seguir estudiando, entonces todo estaba acomodadísimo para nosotros. Eso estaba listo, no teníamos para qué estar dando tantas explicaciones. Entonces, como ya nos casamos, nos trasladamos a vivir juntos y pues no había ningún inconveniente en nuestra cabeza, solo había una emoción. Y cuando ustedes estaban ya en medio de la relación, conversaban, ¿qué buscaban construir? ¿Cuáles eran sus No, sueños? no teníamos ni planes, No, no teníamos ni sueños, no teníamos nada, teníamos solamente el día a día, la emoción de estar juntos, de habernos casados, de haber dicho a todo el mundo que sí podíamos y que pues ya todo estaba hecho, o sea, nadie no podía decirnos lo contrario, ¿no? Entonces era el pasar del tiempo, el vivir el día a día, el tomar decisiones, a veces solo los dos, porque pues no teníamos esa apertura de ir a contar. Ahorita era como que asumimos el riesgo de la aventura que tomamos, solo los dos, éramos solo los dos. Entonces estábamos ahí en medio de todo el mundo y los dos continuando con lo que nos propusimos al inicio. Entonces nuestros planes era él seguir trabajando, yo acabar de estudiar universidad, acababa yo la universidad y él continuaba la universidad. Entonces íbamos como a hacer un intervalo para poder seguir adelante, porque pues estábamos, como te dije al inicio, bien enamorados y bien entusiasmados en seguir adelante con todo lo que tenemos. Y creo que a muchas parejas a esa edad, 19, 21 años les pasa, ¿no? O sea, uno siente que lo puede, que no hay ningún impedimento y que todo va a ser maravilloso. Entonces, pues creo que estábamos dentro de ese grupo con esa adrenalina. Y así era. cuando estaban ustedes ya formalizaron y ya estaban ya construyendo lo suyo, ¿sentías que en el día a día las cosas estaban muy bien? Porque me dices que era como que vamos viendo cómo se van construyendo y se van dando las cosas. Y bueno, en toda relación, pues uno al inicio, como tú mencionas, todo es bonito. Pero ¿qué es eso que era bonito? Porque ¿qué era lo que decían? No, estamos haciendo las cosas bien. Porque a pesar de que eran jóvenes, uno dice, no, yo estaba haciendo las cosas bien, en ese entonces yo lo veía de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué era lo que les hacía ver de esa manera que todo estaba como que avanzando? Porque primero cuando uno está en esa edad tiene energía, ¿no? Tiene energía, tiene entusiasmo, entonces lo que uno le llena es estar únicamente con esa persona al lado. Entonces eso es como que la gasolina que te mueve para seguir avanzando. No pides más, no exiges, no exiges más, porque pues a esa edad lo que quieres es estar solamente al lado de esa persona. Entonces nosotros nos dedicamos yo a estudiar, él a trabajar y en ese avanzar que estábamos, eh, hubo un momento en que dejamos de ser los novios, dejamos de ser los enamorados y nos embarazamos, ¿sí? Cambia muchas cosas ahí porque, bueno, no estaba dentro del término de tiempo planificado porque teníamos que hacer muchas cosas más, como todos. En el momento que nosotros supimos que estábamos esperando un niño o una niña, no sabíamos qué eras. Entonces fue como parar todo lo que teníamos como muy acelerado y vivir el tiempo que fue visitas a los médicos, a muchos médicos. Empezamos a tener una responsabilidad extra, a la cual pensábamos hacerla, pero después, o sea, muy después, ya cuando todo esté como más armado, ¿ya? Pero eso no sucedió porque pues los planes, bueno, uno siempre tiene que verlo de esa manera, los planes son diferentes y cambió. En ese momento que cambió, nosotros éramos como, bueno, sigamos adelante, pero ahora ya no somos dos, ya somos tres. Entonces, él empezó a tener como esa carga más sobre él, me imagino, que era como, ya no es
ya no somos una pareja, ahora somos una familia. Entonces empezamos, ¿no? Igual seguíamos con nuestros planes diarios, trabajábamos, estudiábamos a la vez y íbamos avanzando. Entonces fue para nosotros como vivir todo muy rápido, sí, muy rápido. Y en esa carrera de ir viviendo muy rápido, de querer ser un adulto responsable, de esperar a un niño, de saber que tenemos que cumplir con muchas obligaciones, tuvimos que visitar muchos médicos por algunas razones que tuvimos. Entonces empezamos como que a sentirnos como, wow, aquí nos metimos en todo esto, ¿no? Pero a la final seguíamos, sí. Y eso fue nuestro andar, porque todo fue, o sea, creo que a todos nos pasa que todo es una primera vez, un despertar, o sea, es lo bonito, ¿no? Creo que todos experimentamos el paso a paso y el ir madurando, porque pues así viene la vida, ¿ya? Entonces, ese empezó a aportar como un padre muy acogedor, ¿no? Él era mucho de cuidar, de proteger, él era de ser papá. Entonces, a veces cuando ya uno pasa a ser mamá o papá, pierde el encanto de ser pareja. Entonces nos dedicamos netamente al bebé, a protegerlo, a criarlo, a que no le falte nada. Hacía falta muchas cosas, entonces cambiamos, ya el papel ya no era solo estudiar, sino también empecé a trabajar, cambiamos algunas cosas, buscamos quien nos ayude contigo y pues para seguir adelante, ¿no? Eso fue lo que pasó al inicio y pues de ahí empezamos a tener una vida de familia. Ahí ya las prioridades cambiaron, el esquema de la emoción cambió porque ya no es lo mismo y pues fuimos avanzando y cumpliendo el rol con al que nos habíamos propuesto, ¿no? En el tren que nos embarcamos y bueno, a vivir la aventura. Eso fue lo que pasó. Y la red de apoyo en ese entonces, ¿cómo tú te acuerdas que era? Porque es verdad, éramos solamente los tres, pero alrededor las personas, ¿cómo veían el que eran solamente dos personas muy jóvenes con otra persona muy jovencita, una criatura empezando a hacer cosas? ¿Qué había por parte de la red de apoyo, la forma externa de ese círculo? ¿Había apoyo, no había apoyo? ¿Era complicado? Bueno, el hecho de uno coger y hacer cosas como que asumiéndolas, empieza uno como que a descartar el apoyo que está alrededor, ¿verdad? Porque pues uno lo asume y dice, bueno, yo esto sí puedo. Y pues venimos de una crianza que eso hemos ido corrigiendo nosotros también como padres, porque venimos de una crianza en donde que, usted se metió a eso, entonces ahí vea cómo se arregla, ¿verdad? Entonces, pues eso teníamos nosotros no teníamos más que nosotros. Entonces, éramos aprendiendo a ser papás, aprendiendo a ser pareja, aprendiendo a ser esposos, aprendiendo a ser responsables, aprendiendo a hacer todo, pero los dos. No teníamos ninguna red de apoyo en ningún lado porque como que nosotros mismos queríamos hacerlo a nuestra manera y a nuestro ritmo y sin que nadie nos ayudó por el sentido de que lo asumimos, ¿no? O sea, nosotros lo podemos hacer esto. Y no, guía no, cero, de ningún lado, ¿no? Entonces lo que teníamos es de vez en cuando un apoyo. ¿Quién estuvo ahí? Fue mi ñaña. Con ella pues hemos compartido muchas cosas, me ayudó en tu crianza y pues por eso ya no quiere tener hijos, la traumaste, mentira. Entonces ella fue como que dijo, bueno, aquí tenemos que como que armarnos y empezamos a seguir. Había cosas y cosas de lado y lado, entonces, pero nosotros, según nosotros, podíamos todo y pues no necesitábamos, sino más que estar juntos y seguir. Él era un poquito como terco, entonces a él no le gustaba que nadie eh, opine, ni nadie quiera intervenir en lo que nosotros estábamos haciendo y yo lo respetaba. Sí, yo lo respetaba porque pues así es como inicialmente empezamos. Entonces, eso, apoyo, creo que tal vez no pedimos o si no lo pedimos, no era nuestra decisión pedir. Uh-huh. Como tú mencionas, en ese entonces, pues
se hacía a su manera, ¿no es cierto? Pero eso mismo de hacer a la manera que uno cree, sin una guía como de por medio, siempre hay como ciertas cosas a largo plazo. Pero según tu perspectiva, ¿qué fue lo que luego empezó a cambiar, no? Luego las cosas empezaron a tomar otro rumbo. Ya al inicio eran dos, después fueron tres. Y luego que tú sentiste que empezó a ser diferente y empezó como tal vez a deteriorarse algo. Bueno, para llegar al punto del divorcio pasaron muchas cosas. Ujú, ujú. Fue una convivencia bonita, fue un tiempo muy bonito el que vivimos. Creo que los dos maduramos, aprendimos y experimentamos, ¿no? Porque en el tiempo en el que fuimos parejas, estuvimos casados, fue por decir como capítulos, ya, un capítulo llevó a otro, pero fueron eventos en el que, ¿qué es lo que pasa, mejor dicho, ahora ya tomándole desde el otro punto, ya, analizándolo yo de afuera, lo que pasó? ¿Qué pasa? No todos los matrimonios cuando se casan jóvenes tienen la misma secuencia. En el nuestro fue diferente y tal vez muy parecido a muchos, para algunos diferente y para otros muy parecido, porque pues uno adolece de muchas cosas y tuvo tantas etapas en las que, ¿qué es la clave aquí? Yo siento que nos faltó vivir, Mm. ¿sí? Porque nos saltamos de una etapa a la siguiente muy avanzada. Entonces, 19, ¿qué está? A una edad de 19 años, estamos todavía en la universidad, estamos recién experimentando lo que es tener novio, rupturas con los novios, o sea, estamos todavía aprendiendo, pero claro, nosotros como éramos un poco más adelantados, nos pasamos una etapa y quitamos esa etapa de ahí. Por eso yo siempre digo, cada etapa se hizo para vivirla de acuerdo a lo que viene trayendo cada etapa. Porque al momento de que nosotros nos saltamos, olvidamos, nos perdemos. Y en esa parte que dejamos un eslabón, a futuro nos hace falta unirlo. Entonces, ahora si lo vemos de afuera, lo que a nosotros a la larga nos saturó era la parte que faltó vivir. A él le faltó vivir muchísimo. Siento que el hombre madura un poco más tarde que las mujeres. O sea, no estoy diciendo que tal vez haya aquí alguien que vea y diga, no, no, no es así, pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Siento que nosotros maduramos un poco más pronto y asumimos cosas con más responsabilidad en el sentido de que esto tiene que durar, esto tiene que seguir y buscamos que nunca se rompa, sí. Entonces, como buscamos que nunca se rompa, pasamos por muchas etapas y a veces soportamos muchas cosas que no deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque pues implica alargar algo que tal vez a la larga duele de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es saltarnos una etapa y eso fue a lo que yo conozco de matrimonios que se han casado incluso más jóvenes que nosotros y duran y siguen hasta ahora. Entonces, no es una regla. Ahí tú te das cuenta que eso no es una regla. Más bien es cómo lo supiste llevar. Pues en mi caso, tal vez no supimos llevar eso y pues sentimos que no estábamos. Un día nos sentamos los dos, conversamos, hicimos como un feedback de toda nuestra vida y los dos sentimos que no éramos felices. Yo le dije a él, yo no soy feliz. Y él me dijo, no, yo sí soy. Y eso me causó rareza porque cómo es que él es feliz y yo no soy feliz. Y empezamos como a conversar ya del tema, ¿no? Ya íbamos conversando del tema, o sea, habían cosas que no me gustaba ya de él, eh, y tal vez habrían cosas que ya no le gustaba de mí, pero él jamás me las decía. Yo sí, en cambio, yo sí era como que algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien. Y en ese plan pasamos algunos años pasamos entre que mejorando, ¿no? Queriendo mejorar, queriendo que todas esas asperezas se vayan limando y éramos como el típico matrimonio, ¿no? Va, viene, va, viene, va, viene, ya parece que ya no siguen, pero bueno, ya luego siguen. Entonces eso empieza a volverse como un círculo vicioso y nosotros éramos conscientes de que no estaba bien y que sí, algún momento nos íbamos a separar,
pero no lo definíamos. Entonces, esa parte es como que uno quiere alargarlas. Luego, pasaron muchos años, porque estuvimos casados alrededor como de 11 años, y creo que ya me saturé yo me saturé. Ujú. En la mayoría de los casos, creo que sucede eso, que nosotros las mujeres nos saturamos, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos separarnos, el miedo, el que dirán, la familia, la carga emocional, muchas cosas van como que haciéndose un archivo, ¿no? Entonces uno empieza a pensarlo, a pensarlo, a pensarlo, y pues está eso en la cabeza, pero no se define. Hasta que algún momento llegamos a definirlo. Ujú. ¿Cómo se sintió tomar esa decisión? Porque uno nunca va o entra en un matrimonio con la intención de que esto en algún momento ya va a dejar de ser. Siempre es con con la intención de siempre continuar. Pero cuando se toma esa decisión, ¿qué pasa por tu mente en ese entonces? ¿Qué emociones había? Porque no es sencillo, para nada es sencillo. Pero llega un momento, un día, donde hoy toca decidir algo. Es doloroso, ¿sí? Es muy, muy doloroso. Es, uno siente que falló. Falló en el sentido no de fallarle a la otra persona, sino de fallar en el proyecto que nos propusimos al inicio. Porque pues es como que dijimos, sí vamos a pasar la prueba, estudiamos, y a la final terminamos perdiendo el año. Entonces, esa emoción triste es bastante compleja, ¿no? Porque a la vez tú piensas, bueno, se va a acabar esto de estar yendo, viniendo, esto de estar aquí como que haciéndonos más daño, esto de estar en cosas que no nos suman, sino más bien nos restan, y empiezas como que a poner en una balanza. Pero siempre la balanza, por más malo que sea este lado, tiende porque tú prefieres todo antes que perder tu familia. Pero hay un momento en que creo que para que una mujer colapse tiene que ser algo que llegue a un límite en el que ya no de más. Emocional, obviamente, porque, o sea, nuestro trato siempre fue bueno, siempre fue agradable. Lo que pasa es que no llegamos a entendernos por un momento. O sea, él tenía otras expectativas y las mías eran muy diferentes. Nunca llegábamos a una parte como que de los dos, donde que estemos los dos de acuerdo. Entonces empezamos a ver de diferentes maneras. Y eso nos empezó a distanciar porque yo quería una cosa y él quería otra cosa. Entonces, que suele pasar, ¿no? Porque uno ya como que madura, ya deja de tener las mismas ambiciones y empieza a tener algo como que diferente, donde que ya no estamos siendo entendidos de lado y lado. Entonces, como tú me preguntaste ahorita, la emoción que le viene es dolor, es doloroso. Mucha angustia, tal vez, había Es como incertidumbre. incertidumbre, es miedo, es dolor, porque como amas a esa persona, porque no es que tú te divorcias y al día siguiente el amor se va y dices, wow, qué emoción. No, es un proceso. Claro que tal vez si hubiesen habido, yo que sé, tal vez eh, vendría a ser un alivio, ¿no? Terminar con esa situación. Pero en mi caso no, era más no entendernos los dos. O sea, yo soñaba con una cosa y él soñaba con la otra, y era como que ni el uno ni el otro quería dar su brazo a torcer. Teníamos puntos muy diferentes en todos los sentidos. Algo que no sé si me pasó solo a mí, pero creo que sí debe pasar también, es que uno cree conocer al 100% a esa persona, al 100% es como que se vuelve su alma gemela, pero con el pasar del tiempo es como que estás con una persona totalmente desconocida y no sabes quién es. Cuando ustedes ya tomaron ya esa decisión, ese momento, tú, tú personalmente, ¿qué pensabas de hacer al día siguiente? ¿Tenías algún plan? ¿Tenías algo en mente? Porque éramos ahí tú y yo. ¿Y qué seguía después? ¿Qué pasaba por, por tu mente en ese momento?
Bueno, en ese momento, cuando ya tomamos así la decisión, así ya la definitiva sería, porque siempre tomábamos la decisión, ya la decisión la tomábamos, pero luego no la podíamos cumplir, ¿no? Entonces era bueno. De parte de él, él siempre decía, bueno, yo voy a comprometerme en hacer esto para que mejore, bla, 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 bla. Yo también. El gallo también está aquí en... Entonces, cuando ya tomamos la definitiva, nuestro primer plan era, yo estaba embarazada de mi segunda nena, porque entre los planes que yo tenía con él, yo sabía que eso ya iba a suceder y mi plan de vida era tener 2 hijos. Entonces, un día conversando en son de broma, yo le dije, bueno, si alguna vez ya esto llega a suceder como plan B, quiero tener 2 hijos. Sí, entonces él se asombró y me dijo, ¿para qué? O sea, ¿cómo es eso? O sea, usted me está diciendo que quiere divorciarse y quiere tener otro hijo, o sea, eso es raro. Dije, sí, pero yo tengo un plan de vida y mi plan de vida al inicio fue casarme, tener una familia con usted y vivir para siempre felices hasta cuando seamos viejitos, pero ahora que ya no va a darse eso, ahora tengo un plan B y mi plan B es tener 2 hijos y pues de ahí no sé qué más me depara el futuro, pero quiero tener 2 hijos. Claro, se le hizo un poco extraño. Capaz dijo, no, no, no quiere divorciarse, lo que quiere es como que, no sé, tener otro bebé, yo qué sé. Él, como siempre, no era tan expresivo, entonces yo nunca supe lo que pensaba. Em, y le dije, ¿está de acuerdo? Me dijo, si usted quiere. Y bueno, empezamos a planificar a mi segunda nena. Y pues así era. Y en el tiempo en el que ya decidimos que eso ya se terminaba, yo estaba de 6 meses de embarazo. Entonces, cuando ya empezó todo el proceso de la separación, de muchas cosas y todo lo que se vino, pues mi primera meta después de eso era pues dar a luz a mi hija, ver cómo iba desarrollándose todo este tema. Eso fue todavía aún más doloroso, no tener las dos cosas juntas, porque yo siempre me imaginaba que eso tal vez iba a suceder luego que yo dé a luz, que ya le tenga las dos, entonces ahí ya iba a ser como que tal vez lo pienso, o tal vez algo pasa, o tal vez algo cambia, y seguíamos con esa agonía que había, ¿no? O sea, eso de seguir alargando. O tal vez ya mejoramos los dos y ya no se da. Pero no fue así, entonces cuando yo ya tuve que tomar las decisiones, pues estaba cerca de dar a luz a mi Cami. Y pues esa fue la segunda meta que tenía ahí en ese momento, o sea, la meta que tenía después de eso. ¿Cómo, cómo puedes describir a lo mejor que ya después de que uno ya deja de estar en la casa en donde ya antes pasábamos mucho tiempo, donde día a día se construía una historia y luego se va a otro lugar y bueno, después ya pasa el posparto, pero todavía se sigue viviendo un proceso, todavía Horrible. está ahí? ¿Qué había dentro de eso? ¿Había o no había comunicación con mi papá? Porque uno toma la decisión. Luego van pasando los días y uno cuando va pasando los días todavía se encuentra dentro de ese mismo proceso. Horrible, o sea, el tema es que cuando uno toma estas decisiones, como digo yo, uno pareja pues decide ya no serlo y ya no lo es. Entonces ya duele, hace el proceso, hace el duelo y pues ya simplemente se acaba, ya uno deja de ser pareja y ya no es pareja. Ujú. Cuando uno es padre, el tiempo se vuelve que nunca se va a terminar esa relación, porque uno por los hijos nunca deja de ser padre, nunca deja de tener que estar compartiendo tiempo con la ex pareja y con esa persona porque las situaciones pues lo ameritan, ¿no? Imagínate, yo tenía que ir a la clínica a dar a luz a Camila
Obviamente él tenía que estar ahí. Eso era como que sí, ¿no? Entonces, toca estar en esa comunicación obligada, porque no se puede todavía terminar la relación así, ¿no? Entonces tengo que estar pendiente, haciéndole saber, él tenía que firmar, él tenía que estar ahí. Entonces, de hecho, él entró al- al, am, a la clínica y pues le propusieron incluso estar dentro en la sala de cirugía para cuando iba a hacerme la cesárea. Entonces, ya éramos ex, pero sin embargo teníamos cosas que seguir compartiendo. Él quería entrar a ver cómo nacía Camila. No sé qué vio a la final, que siempre me da risa, no sé qué vio, pero hubo un momento en el que yo estaba ahí, pues, esperando que acaben con la cirugía y a él lo levantaban del piso. Entonces yo no sabía qué era lo que pasaba, sino que se desmayó. Entonces, todas esas circunstancias tocó vivir y haciendo ex. Entonces lo levantaban ahí para darle los primeros auxilios, ¿ya? Y hasta que nació Cami y así. Entonces era un proceso como que no terminaba de hacerse. O sea, estábamos ahí. Y de hecho, aún ya divorciados, separados y con papeles, todavía queríamos volver, ¿sí? Entonces se vuelve una relación extremadamente tóxica, de esas relaciones que ya no sabemos qué más hacer, ¿no? Porque pues él todavía tenía la intención de querer rescatar nuestro matrimonio. O sea, ya pasó una etapa de separación, una etapa de divorcio, ya asumimos otra vez el papel de ser papás y él empezó nuevamente a proponer volver. Ya estábamos divorciados y a volver. Eso se nos hacía raro, ¿no? O sea, ¿cómo será? Y aún uno está todavía dispuesto a hacer el último intento. Muy tóxico, muy tóxico. Entonces, uno todavía quiere hacer el último intento. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dice que la familia, que los hijos, que, ¿por qué no? Ya, si es que tal vez toca conocer a alguien, preferible que sea el que ya conocemos y empezamos, ¿no? Otra vez a querer rescatar lo irrescatable. Ahí, claro, eso era, ojalá y nadie se entere, ¿no? Porque pues ya nos daba a nosotros mismos un poquito de recelo de que nos vean ahí, ya, era como ya una enfermedad eso ya. Pero por eso yo sí puedo entender o trato de entender y ponerme muy empático ahora que ya tengo pacientes, a una persona que está sufriendo con una adicción, sufriendo con algo que no puede dejar, porque no es alejado lo que yo viví. O sea, es algo que tú quieres, o que se mejore, que se termine, pero no lo puedes hacer ni lo uno ni lo otro. Entonces empiezas a estar en ese círculo vicioso en el que la otra persona persuadice todavía lo que tú quieres que se termine, pero termina cediendo a la final, ¿no? Entonces termina siendo parte de algo que sigue alargándose. Y volvimos nuevamente a intentarlo. Es más, me propuso nuevamente casarnos. No, no, es que así, nuevamente nosotros estábamos ahí intentando salvar al cadáver. Y él pues empezó a dar pasos positivos y todo lo demás, pero a él le duraba unas temporadas, ¿sí? De ahí él tenía como dos personalidades, digo a veces, ¿no? Y era después de una manera diferente. Y creo que ya eso fue la gota que derramó el vaso y dije, esto está mal. Y decidimos ya no seguir, dejarlo ahí porque él todavía quería volverse a casar. Era chistoso. Pero dije, no, esto está mal. No sé qué es lo que me hacía reaccionar a mí. Nadie me aconsejaba ni nada, pero era como, esto está mal, o sea, no está siendo correcto esto, o sea, estamos volviéndonos a hacer daños. Y yo otra vez era como que lo pensaba, ¿no? Y decía, bueno, hacía la similitud como cuando uno está subiendo una montaña. Tiene una mochila
Y resulta que por cualquier cosa dejó la mochila al pie de la montaña y subí. Y cuando estoy arriba me acuerdo que dejé algo que me pertenece y quiero bajar a volver a recogerlo. Entonces bajo y ya no tengo fuerzas para seguir. Algo así en mi mente era lo único que me hacía como que canalizar esa similitud. Y digo, no, es que esto está mal. Así no vamos a estar. Y corté. Entonces ahí ya fijamos todo, ya como más serio, ¿no? Y en esa época para mí fue bueno que él también ya por ahí creo que encontró otra persona y se casó. Eso fue ya como que, ay, por fin creo que vamos a romper este círculo vicioso y quiera o no, esto ya se va a terminar, ¿no? Porque uno también se vuelve como cómplice de ese vaivén. Y eso creo que ya fue una manera tajante y determinante para ya cerrar con ese capítulo y tener ya una vida sana, emocionalmente ya como que por fin liberarnos, ¿no? Los dos de esa emoción tóxica que teníamos y convertirnos solamente en padres, ¿sí? Y siempre hemos tenido una conversación al inicio obligada, porque teníamos que ser buenos padres, como siempre dijimos. No supimos ser pareja, necesitamos ser buenos padres. Y en ese punto empezamos, y él por su lado y yo por el mío, entonces empezamos como que a madurar. Ahora sí ya, sin nada que nos entretenga, él ya se encargó de todo lo que es de sus hijas, y yo me encargué de avanzar, porque me quedé estancada en un espacio en el que no era ni mamá, ni esposa, ni nada. Entonces dije, bueno, ahora yo ya voy a hacer todo lo que tenía en mente, ¿no? Entonces empecé a estudiar, a terminar los proyectos que tenía en mente. No es que no doliera, dolió, pero era algo que sí o sí tocaba hacer, ¿sí? Era como una opción que no tenía que tener retorno, porque si no, nunca íbamos a hacer nada, o sea, siempre íbamos a estar atrapados en esa burbuja. Ujú, ujú. Y cuando ustedes ya tomaron ya ese punto ya al fin ya decisivo, donde dijeron ya, ahora sí, Ujú. tú algo que me dices es una verdad que se ve, que uno queda como sin un horizonte, como que muy en el aire y es difícil como reconstruirse y agarrar una identidad porque se pierde en el camino. Y con, ¿cómo tú te acuerdas que fue ese andar hasta empezar otra vez la carrera, tal vez conocer a otras personas? Porque pues obviamente uno no se queda así solamente uno. En el futuro uno dice, bueno, en algún punto reharé mi vida. ¿Qué me puedes decir de eso? Es que lo que pasa es que yo admiro a las personas que tienen esa capacidad de cerrar un capítulo y abrir otro. O sea, para mí me parece una habilidad. Porque cuando uno no goza de algo, lo que otro hace le parece como una habilidad, ya es algo que tiene. Para mí fue muy difícil cerrar ese capítulo. Yo me dediqué creo que a prepararme a mí misma, eh, y ya hay veces en que uno todavía piensa que ya se acabó las oportunidades para uno en ese sentido. Entonces dice, bueno, no funcioné con el papá de mis hijas, con mi esposo, con lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa luego de esto, no? O sea, ¿cómo qué aspiraciones tengo? Entonces, lo que yo más me enfoqué era a reestructurarme yo como persona, yo con mis sueños que quedaron a la mitad, y aprender a ser mamá sola, porque pues con Cami ya fui yo sola, ¿no? Ella muy poco recuerda haber estado tiempos con el papá, entonces para ella esa parte ni creo que existe. Entonces, en ese tiempo yo me demoré 5 años reestructurándome, acabando de estudiar, preparándome, sanando. Eso fue lo que hice, sanar. En ese tiempo que sané, eran altibajos, ¿no? Era en el tiempo en que parecía que ya lo superé, otra vez caía, ya lo superé, otra vez caía. Entonces se vuelve como que
Por eso yo digo, admiro a esas personas que tienen la capacidad de soltar y ¡paj! Ya acá y se cierra, ¿no? Y eso es una virtud, pero habemos personas en que nos cuesta. A mí me costó muchísimo y demoré 5 años. Es más, mi grupo de amigos siempre me decía, ya, o sea, ya, ya reas tu vida. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque en tu cabeza pasan mil cosas. Y si antes todo te parecía fácil cuando recién iniciaste con tu expareja, porque estabas en otra edad, después se vuelve súper complicado. Te vuelves exigente, te vuelves una persona que, o sea, empiezas a tener como un termómetro, ¿no? Ya no es cualquier persona, cerrado todas las posibilidades porque empiezas como que en esa parte inconsciente a comparar. No, nada, no, no, esto no es. Y empiezas como que a cerrar esa posibilidad de encontrar a otra persona porque sientes que no va a haber nadie igual, aparentemente, ¿no? Entonces, a mí me llevó 5 años hacer ese proceso, ese duelo, que es importante hacerlos. Unos hacen largos, otros no tan largos. El mío duró 5 años y en ese duelo que estuve, eh, sané, ¿ya? Sané y eso me permitió a mí sentirme sin culpa, me permitió sentirme libre, me permitió entender, aprender y bueno, después ya tomé mi carrera que tengo ahora y eso fue como más que una carrera, fue mi autoayuda y mi colchón en donde yo me he podido soportar y empezar, perdón, a entender los procesos que tiene cada persona, ¿no? Porque no todos son iguales. Hay personas que lo miran de una manera diferente, pero pues el tiempo mío fue de 5 años para reestructurarme y sanar. Ujú, ujú. Y luego de que uno se siente como más liberado, tal vez más tranquilo a lo mejor, y uno se da cuenta de que ya sanó, porque como tú mencionas, no es de un rato para el otro, pero llega un momento en donde uno dice, ya me siento diferente, ya hay algo que cambia, algo en nuestro sentir es distinto. Y cuando tú sentiste eso, ¿qué más sientes que sucedió? Tú tuviste la oportunidad de conocer a otra persona, te diste ese espacio. ¿Cómo fue eso de, bueno, intentémoslo? Claro, o sea, ya cuando ya tú empiezas, ya estás sana, es como que ya estás preparada ahora sí para saber qué es lo que quieres, ¿no? Entonces yo, en ese tiempo que yo ya empecé a tener el trato hacia mí, a reconstruirme, yo también empecé a ver la vida de una manera muy diferente, ¿no? Muy diferente, porque es como un despertar, un antes y un después. Entonces, mi profesión es muy hermosa porque pues aquí uno empieza, primero que luego que uno ya hizo el proceso de sanación, a tener nuevas herramientas, ¿no? Y como te dije, yo no tenía guías de ningún lado, yo nunca tuve, ay, mira, ¿sabes qué? Después de esto pasa tal cosa, y mira, yo te recomiendo esto, o tal vez tienes que ir por este camino o por este de acá. No, siempre ha sido como, uno se vuelve un autodidacta de uno mismo y empieza como que a crecer por ti, a crecer. Entonces, en el camino que yo iba haciendo, que todo es que metafísica, que energía y todo lo que he ido aprendiendo, a mí me encantó una vez una parte en la que dice que tú tienes, porque para mí el amor se quedó como negado, ¿no? Dije, bueno, esto sucedió, creo que no fue para mí esto, cometí muchas cosas incorrectas al hacer esto tan rápido, bueno, en fin, ¿no? Pero cuando ya tú sanas, empiezas a sentirte que tu vida tiene un propósito, que todo tiene un sentido, nada es casualidad, de que las cosas tenían que pasar así, de que eso era realmente el camino que tú tienes que recorrer para saber que hay más allá. O sea, es un sí o sí lo que viviste. Ya dejas de ser la persona que tal vez se quedó estancada ahí, sino que sabes que ese camino había que recorrer y tenía un porqué. ¿Por qué? Porque empiezas a sacar ya ahí un feedback de todo lo que ha sucedido y dices, sí, esto tenía que pasar, porque gracias a esto yo maduré, crecí, aprendí, solté, perdoné, sané y ahora soy mi nueva versión. O sea, mi versión ahora sí me agrada, ahora sí la disfruto, ahora sí ya siento que estoy
en otra etapa. Y empiezas a disfrutar también de esa etapa, porque si no, hay personas que se quedan estancadas en el pasado y dándose latigazos, ¿no? Y uno puede caer en ese error, uno puede quedarse atrapado en esa emoción incorrecta entre comillas, porque te digo que eso realmente tiene que pasar, o sea, tiene que suceder. Las circunstancias que pasan en la vida, eso venía junto con el paquete que compraste, el kit ya vino así. Entonces, cuando ya empiezas a darte cuenta de que todo eso fue un proceso y tu camino era ese, y como ya lo recorriste, ahora sí ya estás lista para seguir armando, ¿no? Hay una frase que tú escuchas mucho que en la parte motivacional que dice que tú eres el arquitecto de tu vida, bla, 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 y eso es verdad. Y eso sí es una frase que tiene mucha verdad, porque realmente es así. Tú eres um, la persona que toma las decisiones y eres la persona que únicamente que tiene el poder de tomarlas. Nadie te obliga, nadie te dice lo que tienes que hacer. Y en mi caso, el que yo no haya tenido una guía era como, ¿a quién culpo? No, ¿a quién le digo? Yo hice esto porque usted me dijo, no, era nuestra responsabilidad, nuestro, nuestro, mm, era nuestro objeto. ¿Qué haces con eso? ¿Le moldeas? ¿Qué haces? Era como tener barro en tus manos, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿Para qué te va a servir? Y eso fue, ese camino empecé a recorrerlo de una manera muy sabia. Ahí sí ya me apalanqué en todas las cosas que yo iba aprendiendo y decía, bueno, esto tiene que ser así. Y empecé como a encontrar el camino yo sola. Y me gustaba mucho y me gusta mucho. De hecho, tú lo haces, hace Cami, hace ahora mi esposo. Entonces, la visualización, ¿no? ¿Cómo atraer lo que tú anhelas? Porque anhelas muchas cosas. Y en ese camino yo aprendí y dije un día, sí, tengo que tener mi plan de vida y ahora va a ser mi plan de vida encontrar a una persona completamente correcta, ¿sí? No porque haya sido la anterior incorrecta, no, 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 como les dije, eso era el plan de vida, ¿no? Pero ahora va a ser una persona correcta una persona que esté en mi misma vibración y que sea como a mí me gusta. Ya, entonces empecé a diseñarlo. Yo a mi esposo lo he diseñado. Y empecé a esto de programar, de hablar, de atraer, y ese fue mi camino, ¿no? El reestructurarme, pero ahora con bases. Esas sí tenían bases. Entonces, para nuevamente encontrar a mi esposo, yo lo tenía en un cuaderno donde le tenía puesto, ¿no? Y siempre decían, ¿cómo le gustaría su esposo? Siempre me fui a los talleres de mujeres, siempre me fui a las vivencias que hacíamos en los grupos de mujeres, me encantaba colaborar en los grupos, me volví una mujer muy activa, una mujer muy empática, siempre estaba involucrada en cosas de progreso, en todo lo que era mi carrera, yo era muy activa. Entonces en ese tiempo dije, bueno, esto hay que vivirlo. Si es que yo voy a hablar de esto, tengo que vivirlo. El primer paso, encontrar a la pareja correcta, a la pareja perfecta. Veamos cómo sucede esto, pero ya para eso habían sucedido eventos anteriores, ¿no? O sea, era un ensayo. Yo ya tuve un ensayo. Ensayé mis trabajos, ensayé mis cosas que quería, ensayé el lugar donde quería vivir, ensayé lo que quería hacer, ensayé los viajes que quería hacer. O sea, yo empecé ensayando eso. Entonces empecé a ensayar y a ensayar y a ensayar todo lo que quería que llegue a mi vida. Porque dije, bueno, esto ya pasó, pero ahora quiero que lleguen cosas diferentes, quiero hacer todo diferente. Y en ese proyecto también lo proyecté a mi esposo, ¿sí? Yo lo tenía en un cuaderno y ahí estaba. No sé si tú lo veías, pero yo lo tenía escrito, ¿no? Lo tenía frente a mi pared y tenía todo pues ahí hecho. Entonces ya ensayé con otras cosas materiales, ahora quiero con mi parte emocional, con mi parte que quiero ya que sea para toda la vida. Entonces ya dejé de ensayar con las cosas materiales que funcionaron y siguen funcionando. Ahora quería algo más profundo, algo que sea más para mí y pues empecé a programar a mi esposo y mi esposo llegó así, llegó menos pensado
y fue todo como yo lo había escrito. Entonces, por eso a mí me encanta esto de la energía, la ley de la atracción. Soy una fiel creyente de las manifestaciones, de todo lo que uno piensa, de lo que uno siente, cómo uno vibra, todo eso. Y cuidar también de que uno no esté con la emoción incorrecta, con la intención incorrecta, sino más bien tratando de que todo funcione y vibre de acuerdo a lo que uno va anhelando. Entonces, pues así es como lo manifesté a mi esposo y llegó mi esposo. Qué bonito. Y algo que mencionabas antesito es que uno también se convierte en esa persona, porque a veces uno dice, no, yo esta vez que mi siguiente pareja sea así, asado, cocinado, tostado, y está bien. Pero nosotros también tenemos que construirnos de alguna manera, tenemos que también cambiar muchas cosas, poner otras, aprender otras, para que la persona que llegue, primero uno la pueda ver, porque a veces uno también como que se ciega, la persona puede estar ahí, Exacto. pero cuando uno no está preparado ni tampoco trabajado, pues la persona se vuelve invisible. Entonces cuando trabajamos en nosotros, nos podemos dar el tiempo de ver, es la persona, ahí está. Y esa persona también nos regresa a ver y desde ahí construimos algo diferente, ¿no? Entonces sí, mi mamá se volvió a casar. Esa será una historia tal vez que nos pueda contar en otro momento, pero aunque muchas personas cuando están en medio de esto, pues obviamente tú tuviste que caminar muchos años, muchos años, y es difícil, porque a veces cuando uno quiere tomar una decisión, uno quiere que al día siguiente las cosas ya estén hechas, al día siguiente uno ya no llore, que al día siguiente esto ya Ya no no duela. duela. Entonces uno se siente como, qué miedo, qué angustia, porque la incertidumbre más grande es mañana qué va a ser. ¿Tú qué consejo le podrías dar tal vez a una persona que está atravesando el inicio de tomar esa decisión? Porque uno cuando está en una relación dice, ¿cuándo sí es el momento? ¿Hasta dónde yo tengo que luchar? ¿Hasta dónde yo tengo que dar la milla extra? ¿Hasta dónde yo puedo tal vez decir, no, hasta aquí nomás ya tiene que ser? Pero con la confianza, tal vez la certeza de alguna situación en donde diga, bueno, voy a tomar la decisión y voy a arriesgarme a entrar en este proceso. ¿Tú qué consejo podrías dar? A ver, yo, si me permiten darles un consejo, creo que tenemos que poner en una balanza, ¿sí? Y solamente pensar en que lo que estoy viviendo me hace feliz, cuánto tiempo más lo voy a tolerar o ya estoy al colapso, ¿no? Porque tomar decisiones es de sabios y a veces podemos entrar en la parte de quererlo romper todo ese momento porque ya estamos asfixiados, nuestro cuerpo ya no da más, nuestra mente, nuestras emociones están colapsadas. Y luego tener la otra parte de que, porque lo hice, ¿no? Me arrepiento y de gana tomé esa decisión. Pero hay que hacerlo más bien pidiendo sabiduría. Algo que a mí me ha afianzado y desde que me divorcié ha sido mi camino, mi, mi consejero y algo que he aprendido, porque a veces con el ruido externo uno no encuentra, no sabe escucharse, es afianzarse en Dios. Para mí es la clave, ¿no? Antes de tomar decisiones, darse el tiempo de conversar con Él, pedir señales. Eso a mí me ha funcionado muy bien, pedir señales, Dios mío. Si es que esto tiene que ser de esta manera, ayúdame dándome alguna señal y si esto no. Tal vez habrán personas que no piensen así, pero para mí eso es como la base fundamental. No ser los que hacemos cosas aleatoriamente sin que, como que, bueno, veamos qué pasa, no, no. Porque en la vida hay decisiones que marcan mucho. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, sabios, pedir a Dios sabiduría, abundantemente sabiduría, y decirle y hablar con Él y decir, bueno, hasta dónde es el o no es el tiempo de seguir con esto. Dios es un Dios espectacular. Dios, Él pone el camino y Él da las señales,
pero hay que estar atentas para mirarlas, porque a veces queremos que sea Dios dándonos un consejo, el que queremos escuchar, porque si no queremos torcerle la mano y le queremos decir, no, no, no creo que es Dios, no, no creo que es Dios, porque no. Tenemos que estar atentos. Yo creo que para eso también necesitamos un tiempo con Él, saber que tenemos que ser guiados por Él. Y para mí la fortaleza, mi fuente, mi inspiración y todo lo que hoy soy es porque he empezado a conocer a Dios, a conocerlo de una manera espectacular. Sé que Él es un Padre amoroso. No, no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de cosas, no, no quiero que tal vez esto se vuelva como para, como fanatismo ni nada de eso, no, sino que el encontrar la fuente creadora nos vuelve sabios. Y en la sabiduría tomamos buenas decisiones, porque para saber que algo está bien tomado es que luego de haber tomado nos dé paz. Esa es la clave de todo. Si es que lo hemos pensado, lo hemos puesto en las manos de Él y hemos tomado esa decisión con sabiduría, nos da paz, nos trae tranquilidad. Las cosas se arman de una manera extraordinaria. Pero si es que luego de eso empezamos a tener, yo que sé, alguna controversia, siempre tomen en cuenta de que tenemos que estar atentos a escuchar la voluntad de Dios. Para mí eso es importante, o sea, volverse sabio es un arte, es creo que la constancia de estar buscándola, de saber tomar buenas decisiones y cuando las tomamos, ahí es la clave, ¿no? Tomarnos el tiempo para hacer también un análisis, porque no con la cabeza caliente, no con las emociones a flor de piel, no con la ira que nos está inundando, sino dejando que eso baje la efervescencia y ahí, en la presencia de Dios, pedir sabiduría. Cuando nosotros pedimos sabiduría a Él nos guía, porque como cuando un hijo nos viene a pedir un consejo, ¿no? No, uno no va a ser de menos que nos está pidiendo un consejo y decir, no, sabes que eso es, no. Uno se da el tiempo de escuchar, de analizar con la experiencia y poder dar un consejo. Dios, que todo lo sabe, Él sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando vamos a la fuente que es Él, a Él pedir sabiduría y tomar las decisiones, y esas son correctas. Es ahí donde que uno empieza recién a hacer las cosas bien. Eso. Muy, muy bonitas tus palabras y el consejo. Y esperemos que al otro lado de la pantalla, quien lo necesite también lo pueda escuchar y lo pueda sentir, porque solo la persona que atraviesa la circunstancia puede realmente entender lo difícil que es este tipo de situaciones, la decisión como tal, el proceso, porque son muchísimos cambios que nadie nos da un manual como para decirnos, mire, esto es lo que le va a tocar en la vida, ya tenga y prepárese. Entonces, a medida de que uno empieza a entender, a prepararse, a escuchar, pues la vida también es resiliente con nosotros y nos permite hacer algo distinto y vivir una vida, como siempre les digo, mis amores, donde ustedes puedan sentirse felices, porque necesitamos sentirnos merecedores de que podemos estar en una vida que nos brinde felicidad. No, no tenemos que estar a la fuerza en un lugar donde ya sentimos que no es, por muchas expectativas que a veces afuera escuchamos, como nos decía hace un momento, la sociedad, el que dirán, muchas cosas que a veces nos llega y como que empieza a enraizarse y eso nos nubla y no nos permite tomar una decisión, que no es sencillo, claro que no, pero a medida que uno ya va empezando a dar esos pasitos, uno también empieza a darse cuenta que la vida va tomando otro rumbo y eso también es muy bonito. Entonces, muchísimas A ti, mi amor. gracias por este espacio y por abrirnos tu corazón también. Qué bonito que yo pueda escucharlo de una perspectiva ya ahora diferente, ¿no? Una historia que lo he vivido en primera persona, pero siempre sentí importante que lo podamos ver con otros ojos, ¿no? Desde los tuyos, porque siempre uno ve como con ojo externo y tiene su propia historia, pero nada mejor que nos puedas compartir desde tu perspectiva. Entonces, muchísimas gracias, mami.
Esperamos que nos puedas acompañar en otra oportunidad, porque hay muchísimos temas de los cuales me gustaría tal vez también conversar y compartirles a ustedes, que hemos tenido en la comodidad de nuestra, de la sala o de la cocina, que sabemos conversar por horas de muchas cosas. Y digo, estas conversaciones sería bueno que también, tal vez ustedes los escuchen, porque tal vez ustedes también se identifiquen, porque se han pasado por muchas cosas. Entonces, algo que te gustaría tal vez compartir. Bueno, darte las gracias, mi amor, por permitirme estos espacios que ahora lo tenemos, ¿no? Porque pues em, muchas de las veces estos procesos lo pasamos solas, muy solas, y no tenemos la apertura de tener con quién conversar por miedo, por temor, por vergüenza, por el que dirán o por comunicar a la persona incorrecta, porque cuando uno atraviesa estas circunstancias, no sabe quién es la correcta y quién no la es. Uno termina abriendo el corazón a las personas que ni nos entendieron, sino más bien em, sintieron que, bueno, ya fracasó, ya que pasó, ¿no? En ese sentido lo ve la sociedad como un fracaso, entonces es como que lo aísla. Entonces, tener estos espacios para nosotros tener escuchar a otras personas y que tal vez alguien esté viviendo las mismas circunstancias, el no sentirnos solas o no sentirnos entendidas o pensar que solo a mí me está pasando, es lo que uno hace contando, ¿no? En nuestras historias, que no es fácil. Yo le he dicho a mi hija, uy, ¿cómo para qué vamos a contar esas cosas, no? Para traer recuerdos o circunstancias o para que la gente le juzgue o le diga, uy, ya esto ha sido así. Entonces es un tema muy personal y que uno no lo puede hacer nomás por hacerlo, sino que hay que tener ese tino para saber por qué. Entonces mi hija, ella me dice, habrán personas que están pasando lo mismo que tú, tal vez puede ser que alguien se identifique, y sí es verdad, puede ser que alguien se identifique, pero yo lo que le puedo decir a las personas que tal vez estén pasando por ese proceso, por ese momento, solo recordar que vinimos a ser felices en este mundo, ¿sí? Vinimos a completar una vida, pero con felicidad, a tener todo lo que Dios nos ofrece en este planeta, ¿no? No es como la gente nos ha pintado, que esta vida es llena de martirios, llena de suplicios y que vinimos aquí a pagar nuestras condenas. No, esta vida es para disfrutarlo, para empezar a saber que todos nos merecemos ser felices, que no hay precio para que uno diga, no, yo voy a hacer un sacrificio por tal. No, no. El sacrificio ya sabemos quién lo hizo. Lo hizo un ser maravilloso, que Él vino a pagar muchas cosas por nosotros y ya el sacrificio ya está hecho, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que dedicarnos es a vivir. Y cada día hay una oportunidad para que si hay algo que falló ayer, hoy lo podemos hacer mejor. Hoy lo vamos a transformar en algo mucho mejor, algo muy bueno. Y saber que vine a ser feliz bajo todas las circunstancias, a ser feliz. Y solamente eso tenemos que saber, que tenemos que ser nuestros propios arquitectos, formarnos como personas y saber que nadie nos va a dar viviendo, ¿no? Nadie. Somos nosotros los que tenemos que vivir y está bajo nuestra responsabilidad haber hecho de esta vida algo hermoso y irnos dejando huellas bonitas, sabiendo que lo hicimos y lo hicimos bien. Eso. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, mis amores, por estar en este espacio. Déjame aquí en los comentarios de qué más te gustaría que conversemos. Dale like, suscríbete, porque de esa manera me ayudas mucho a que cada historia, o sea, vamos a estar aquí con nuevos invitados y a escucharlos a ellos y aprender también cosas nuevas. Y por qué no también un espacio donde nos podamos reír, divertir, porque de eso se trata este espacio. Sí, mis amores, los quiero muchísimo y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Adiós.